Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de este canal en el que os voy a contar unos consejos, unos tips o como queráis llamarle para afrontar con más garantías la prueba de entrevista de la oposición de Policía Nacional. Para quien no me conozca, soy Roy Solla, policía y abogado especialista en recursos para el ingreso en la Policía Nacional. Me dedico a ayudar a los opositores que son excluidos injustamente en este tipo de pruebas. Y sin más preámbulos, vamos con el consejo número 1. Veréis, este primer consejo que os voy a dar es probable que no lo encontréis en ningún lado. Lo vengo detectando más o menos en los últimos 2 años de entrevistas y viene siendo el no caer en la siguiente pregunta trampa. Esta pregunta trampa que os voy a contar suele venir al final de todo de la entrevista y consiste en lo siguiente. Le preguntan al opositor: oiga, fulanito, ¿cómo se ha visto en tal aspecto de la entrevista? ¿Coincidirá con nosotros en que eso ha fallado? Claro, en estos momentos el opositor, después de llevar ya una entrevista dura, etcétera, y estando en la posición obviamente de inferioridad en la que está en la entrevista, pues suele contestar: sí, tienen ustedes razón, lo siento, pero es que me faltó tiempo, no me pude explicar bien, me hubiera gustado explicarme mejor o lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente el opositor piensa que darles la razón en ese momento es lo adecuado, pero sin embargo, lo que no sabe el opositor es que ese tribunal va a utilizar precisamente esa respuesta como justificación en sus informes para excluirlo y para darle el no apto. Y además se va a quedar tan ancho diciendo que lo mismo que ha visto el tribunal, el propio opositor lo reconoce. Lo vais a entender mucho mejor con el ejemplo que os voy a poner a continuación. Típico caso en el que echan al opositor por el factor que yo le llamo comodín, ahora llamado criterio comunicación, y dentro de ese criterio de comunicación está el aspecto de la comprensión. Aunque evitan llamarle subfactor, pues son uno de los subfactores que analizan en la entrevista. Y aquí viene la típica pregunta trampa y le dicen: oiga, fulanito, ¿cómo se ha visto en la entrevista? Estará con nosotros en que no ha comprendido muchas de las preguntas que le hemos hecho, que lo ha hecho bastante mal. Y aquí el opositor, obviamente, ya cansado de toda la entrevista y en una situación de inferioridad y por miedo a represalias, asienta al tribunal y le dice: sí, discúlpeme, es cierto, pues no les he comprendido bien, me he equivocado, lo siento. Pues bien, ya la has cagado, ya le has dado la gasolina al tribunal para que te dé un no apto y además lo refleje en el informe en que tú estás de acuerdo y que estás conforme con ese no apto porque le das la razón a la pregunta que te han hecho. Me llevo encontrado informes así de ellos en estos últimos años que lo justifican, que vamos, en una de las cosas que justifican es en esa pregunta clave. Con esto además, obviamente luego en la vía contenciosa, un reconocimiento de que lo has hecho mal, pues nunca viene bien. Eso no quiere decir que no se pueda ganar el recurso, pero desde luego no favorece en absoluto que tú lo reconozcas. Y entonces me preguntaréis: oye, Roy, ¿y cómo puedo salir de esta situación? Si me pasa esto, si me hacen esta pregunta. Pues muy fácil, no tiene tampoco mayor misterio. En el mismo caso, en el mismo ejemplo que estábamos hablando, si nos dicen: oiga, fulanito, ¿estará usted de acuerdo en que no ha comprendido bien todas esas preguntas que le hemos hecho? Pues aquí uno puede decir: pues mire, con todos los respetos, no estoy de acuerdo. Es verdad que algunas me la han tenido que repetir alguna vez, pues porque no les he escuchado la primera, y en otras me han tenido que repetirla pues para que yo la matizara en un sentido u otro, porque yo quizá había entendido la pregunta de otra manera, pero no quiere decir que no le entendiera la pregunta. Y con esto salimos del marrón, no le damos la razón al tribunal para que ya lo ponga y ya confirme su tesis, y lo mismo, si tenemos suerte, nos sigue haciendo preguntas para reconfirmar si tenemos un déficit o no en este factor de comunicación, y lo mismo al final aún salimos del paso y nos llevamos un acto. Pero de la otra manera, y si ya le damos la razón, esa entrevista se acabó ahí. Consejo número 2. Sé tú mismo. Sí, sé tú mismo. Ya sé que suena muy típico, pero la originalidad se premia. La originalidad mola. Dicho esto, evidentemente hay algunas preguntas que debes llevar preparadas, ya que buscan determinado perfil, y es evidente que algunas preguntas hay que prepararlas y hay que ir a la academia y hay que estar preparados para todo. Pero es verdad que si tú solo llevas ese tipo de preguntas y das las típicas respuestas todas de modelo y estereotipadas, el tribunal está hasta las narices de eso, porque ya se conoce el tema. Saben que todo el mundo o casi todo el mundo se prepara la entrevista en las academias y al final parecen todos loros contestando la misma historia. Con esto, como te repito, no quiero decir que tampoco tengamos que ir allí a hacer una obra de teatro o de cine. Pero hombre, el tribunal quiere escuchar también respuestas originales, sacarte jugo, ver quién realmente eres tú. Seguimos con el consejo número 3, y es que no seas escueto en tus respuestas. Te quiero decir, si te preguntan algo, no respondas con un sí o con un no y te quedes callado. Esto queda bastante mal y además no tiene mucho sentido, salvo que sea una respuesta
súper concreta que solo haya que responder con un sí o con un no, que te aseguro que hay pocas. Además, piensa una cosa, las entrevistas tienen un tiempo limitado y si tú, pues digamos, contestas a cada pregunta y te enrollas un poquito, digo un poquito, tampoco hace falta que les cuentes un testamento en cada una porque entonces se va a notar, pero les cuentas algo del tema y estás ganando tiempo a tu favor, porque como tienen un tiempo limitado, si tú te explayas un poquito, pues vas a tener menos embistes, por así decirlo, porque uno que no se explaye nada, a lo mejor le caen, me lo invento, 50 preguntas y uno que se explaya un poquito, con 10 preguntas pasa el trámite. Y obviamente, a menos preguntas, menos posibilidades de incurrir en errores. Seguimos con el consejo número 4. Sé sincero, no mientas. Ojo, hay matices que os explicaré al final. Veréis, la mentira tiene las patas muy cortas y tenéis que comprender que el tribunal tiene mucha más información de la que nos pensamos. Entonces, cuando ya veamos que el tribunal nos orienta a ciertas preguntas o nos empieza a rascar en algo, en algún episodio a lo mejor turbio de nuestro pasado o lo que sea, tenemos que ser conscientes de que si está rascando por ahí es porque probablemente conozca toda la información, aunque no nos lo pueda decir directamente. Entonces, lo que os quería explicar es que en estos casos es mejor decir la verdad y ser sincero y explicarlo siempre y cuando quede a tu favor que mentir. Os pongo el típico ejemplo. Es un clásico el ejemplo de la típica persona que han identificado cuando era joven, pues en un parque, pues consumiendo sustancia estupefaciente, normalmente un cigarro de la risa o lo que sea, y se ha llevado una sanción por este tipo de conducta. Entonces, aquí como os digo, más vale que el opositor conteste sinceramente, explique el tema, obviamente matice que ahora mismo en la actualidad esa persona ha cambiado y no tiene nada que ver con aquel adolescente o aquel chaval o aquel jovenzuelo que hace unos años, aunque no sean tantos, pues estaba en ese parque fumando un cigarro de la risa, y esto va a hacer que el tribunal vea que eres sincero y a lo mejor no tenga consecuencias. En cualquier caso, si tuviera consecuencias, no te preocupes, tenemos sentencias que priman esa sinceridad del opositor y se ganan aunque haya sido identificado y sancionado por consumir los cigarros de la risa. Este consejo, como te comentaba anteriormente, tiene matices, es decir, una cosa es ser sincero y otra cosa es cometer un sincericidio. Por lo tanto, en temas delicados, salvo que sea estrictamente necesario, pues pasamos de puntillas por ellos o lo que sea. Con esto no te estoy diciendo que mientas, simplemente que omitas. Omitir no es mentir. Y aquí el objetivo es aprobar la entrevista, no irnos a confesar ante un cura. Seguimos con el consejo número 5. Sé humilde. Sé humilde. Sí, sé humilde. Ten humildad. Baja a tierra, ¿vale? No se te ocurra tener una actitud chulesca o de sobrado ante el tribunal que te está evaluando. Yo sé que esto te puede chocar porque me vas a decir que anteriormente en otro consejo me has dicho que fuera yo mismo. Pero evidentemente una cosa es que seas tú mismo, pero si tú mismo eres un chulo, un prepotente y un sobrado, lo mejor es que atenúes ese comportamiento. Como ves, casi todos los consejos van aderezados de matices. No hay blancos o negros, siempre estamos en una escala de grises y eso es con lo que te tienes que quedar. Y por supuesto, te repito, si eres un chulo y un sobrado, más vale que bajes marcha en la entrevista. Seguimos con el consejo número 6. No faltes al respeto al tribunal y, por supuesto, trátale de usted durante toda la entrevista. Veréis, el trato durante la entrevista ha de ser siempre cordial y respetuoso. No son tus amigos, no son tus colegas, no estás en un contexto de fiesta, con lo cual no caigas en la trampa de que aunque te dé confianza, lo tutees, ya que no es el primer suspenso que lo justifican por el tema de tutear al tribunal. En cuanto a no faltar al respeto, pues hombre, parece evidente esto, ¿no? Pero no es la primera vez también que me encuentro con el típico opositor que lo pone en una situación complicada, pierde los nervios y entonces alza la voz al tribunal, ¿vale? Incluso aunque no le llegue a faltar al respeto literalmente, pero ya una alzada de voz en un contexto que no procede, ya lo van a entender como una falta de respeto y automáticamente estarás fuera. Dicho lo anterior, soy perfectamente consciente y empatizo con el opositor que muchas veces sí dan ganas de faltar al respeto al tribunal o de incluso alzarles la voz por ciertas situaciones límite en las que nos ponen o por ciertos comentarios fuera de lugar que nos pueden llegar a hacer. Y eso, que desde que se graban las entrevistas, lo cierto es que parece que ha disminuido la hostilidad con la que el tribunal trata a los opositores. Pero que haya disminuido no quiere decir que sí que se sigan produciendo algunas faltas de respeto y algunas situaciones totalmente improcedentes. Totalmente improcedentes me refiero si esto no fuera el contexto de una entrevista. Al final, ellos hacen su trabajo y creo que también hacen bien ponernos en ese tipo de situaciones límites, ya que en la calle las vamos a tener situaciones iguales y peores. Y si perdemos los nervios, somos impulsivos y al final ya le gritamos o insultamos o faltamos al respeto a un tribunal, imaginémonos la que podemos liar en la calle interviniendo como policías y más si me hoy que cada vez la calle está más difícil. Con lo cual,
tenemos que centrarnos que estamos en un contexto en el que el tribunal hace su trabajo y su trabajo también es ponernos de vez en cuando al límite y por lo tanto, si tú en ese caso pierdes las formas, insultas al tribunal, le faltas al respeto o le alzas la voz, automáticamente te llevarás un no alto. Consejo número 7, y este es un clásico, rellena completamente el test de personalidad y el cuestionario de información biográfica. Veréis, ya sé que no es legal que te echen por dejar preguntas en blanco de este test, no lo contemplan las bases ni se contempla en ningún lado, pero año tras año el tribunal declara gente no apto por este aspecto. Entonces, si no quieres ser de ellos, hazme caso y rellena todas las preguntas. Y soy consciente perfectamente de que el tiempo es limitado para este tipo de pruebas. ¿Pero qué quieres que te diga? Pues deja alguna pregunta parcialmente contestada, con parcialmente me refiero que la respondas más sencillamente, más escuetamente, que ya tendrás luego tiempo en la entrevista de explayarte lo que te dé la gana y si el tribunal tiene dudas sobre esa pregunta te volverá a repreguntar. Por lo tanto, también otro consejo añadido a este es que recuerdes bastante bien que has contestado, porque seguro que te preguntarán en la entrevista varias de esas preguntas y si la llevas medianamente preparada podrás salir mejor del paso. Consejo número 8. No tengáis miedo a utilizar el arma de fuego cuando os pongan el clásico supuesto de uso del arma. Veréis, soy perfectamente consciente que no sois policías, que esa formación de cómo hay que utilizar el arma se os dará en Ávila y os lo dará la práctica y la experiencia y vuestra propia formación. Pero tenéis que ser conscientes de que ese supuesto muy probablemente os lo vayan a poner y entonces hay que contestarlo con los conocimientos que hemos adquirido en la posición y los principios que son aplicables al uso del arma. Y os aseguro una cosa, estoy cansado de estos últimos años, no sé si es porque las academias os preparan así o por qué narices es que la gente tiene un miedo exagerado a decir que utilizaría el arma. A ver, con esto no os digo que a la mínima seáis aquí unos pistoleros del oeste, ¿no? Pero vamos a ver, el típico supuesto del uso del arma siempre va de menos a más. Entonces, cuando ya se empieza a poner muy calentito, por ejemplo, ya que os digan, pues el típico tío que está en una reyerta y de repente saca una navaja gigante y va a apuñalar al otro, o el típico caso de un terrorista pegando tiros por la calle, pues no lo dudéis, o sea, ahí hay que utilizar el arma sí o sí. Si no la utilizáis, desde luego no le va a gustar al tribunal, creedme. Vamos con el consejo número 9 y con este cerramos el vídeo. Verás, si tienes un grado, licenciatura, ingeniería o similar, llévate muy preparado porque estás opositando a la escala básica y no a la escala ejecutiva de la Policía Nacional a la categoría de inspector. Veréis, en estos últimos años me tengo encontrado que en las últimas entrevistas parece que al tribunal no le están gustando nada la gente que viene con este tipo de formaciones. Hablo de graduados en Derecho, de ingenieros, de arquitectos, etcétera, etcétera. Ya me entendéis. Y por lo tanto a este tipo de gente le suele meter mucha caña en el sentido de por qué con esa formación no se van a opositar a la escala ejecutiva o por qué no se van a un trabajo en la privada donde pueden ganar mucho más dinero. Si bien es cierto que en la antigüedad esto no era así porque había, me imagino, mucha menos gente que optara con carreras a lo que es esta oposición, lo cierto es que en la actualidad es así. Así que si me haces caso y tienes un grado o similar, llévate muy preparado estas cuestiones y porque quieres entrar en la Policía Nacional en la escala básica. Si no, vas a sudar en la entrevista. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y por supuesto, si te excluyen injustamente en la entrevista, no dudes en contactarme y te ayudaré.